Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar las obligaciones de la Hacienda Pública que están recogidas en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, que es la Ley General Presupuestaria. Las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal son los deberes que tiene el Estado a través de su administración tributaria frente a los ciudadanos en materia fiscal. En España esto está gestionado principalmente por la agencia tributaria. Así como los ciudadanos deben pagar impuestos, la Hacienda Pública también tiene responsabilidades claras. Dichas obligaciones se regulan en el artículo 20 al artículo 25 de la Ley General Presupuestaria. Y dichas obligaciones surgen de tres fuentes: de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que la generen. Vamos con la primera fuente. El Estado debe pagar porque una ley lo manda directamente. Por ejemplo, devolución del IRPF si sale a devolver, o por ejemplo, concesión de una subvención regulada por ley. En este caso no hace falta contrato, ya que la obligación nace automáticamente por la ley. En cuanto a la segunda fuente, que es la de los negocios jurídicos, estos negocios jurídicos son acuerdos o contratos que firma la Administración. Por ejemplo, el Estado contrata a una empresa para construir una carretera. Debe pagarla. O bien compra ordenadores para un ministerio, en este caso debe pagar al proveedor. O bien alquila un edificio, en este caso debe pagar el alquiler. Aquí la obligación nace porque hay un contrato firmado. La tercera fuente se refiere a los actos o hechos que según derecho la genere. Esto se refiere a situaciones donde la ley obliga al Estado a pagar por algo que ha ocurrido, aunque no haya contratado ni haya una ley directa específica que lo diga. Algunos ejemplos de dicha fuente son los siguientes: indemnización por daños causados por un mal funcionamiento de un servicio público, o por ejemplo, una devolución de un ingreso indebido porque una persona pagó de más por error, o el enriquecimiento injusto, ya que la Administración se beneficia sin pagar. Aquí la obligación nace por los hechos y sus consecuencias legales. El Estado no paga automáticamente, sino cuando se cumplen algunas de estas condiciones. La primera de ellas es la ejecución de los presupuestos. Esto significa que el pago está incluido y aprobado en los presupuestos del Estado. Por ejemplo, una empresa construye una carretera pública incluida en los presupuestos. Puede exigir que le paguen. O un funcionario que cobra su sueldo está previsto también en el presupuesto. Sin presupuesto aprobado, en principio no se puede exigir el pago. También una de las condiciones es que haya una sentencia judicial firme. Esto significa que un juez ha decidido definitivamente, es decir, ya no se puede recurrir, que el Estado debe pagar. Por ejemplo, ganas un juicio contra la Administración por daños. En este caso, el Estado debe indemnizarte. O, por ejemplo, un tribunal reconoce una deuda. En este caso, el Estado está obligado a pagarla. La tercera condición es que existan operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. Son casos especiales en los que la ley permite pagar aunque no esté en el presupuesto. Por ejemplo, devoluciones de ingreso indebido, es decir, una persona pagó de más por error, o una devolución de una fianza, o por ejemplo, ajustes contables autorizados por ley. Debes tener en cuenta que el Estado no puede pagar dinero si quien debe recibirlo no ha cumplido antes con su parte, es decir, con la prestación o con el servicio, o al menos no lo ha garantizado. Es una regla para proteger el dinero público. En la relación con la Hacienda Pública, el acreedor es la persona o empresa que va a cobrar del Estado y la Hacienda Pública es quien paga.
La norma del artículo 21, punto segundo de la Ley General Presupuestaria establece que si el pago del Estado se debe a un contrato, servicio o prestación, la Hacienda no paga hasta que el trabajo esté hecho o asegurado. Esta regla existe para evitar pagos por trabajo no realizado, fraude o abuso o mala gestión del dinero público. Por ejemplo, una empresa construye una carretera. El Estado debe pagar la obra y la empresa debe ejecutarla. Si la empresa no ha construido la carretera, la Hacienda no está obligada a pagar. Solo paga cuando la obra está hecha o cuando se certifica el avance correctamente. Otro ejemplo sería cuando una empresa tiene un contrato para limpiar un hospital. En este caso, cobra mensualmente y debe prestar el servicio. Si no realiza la limpieza, la Administración puede suspender el pago. Otro ejemplo sería una asociación que recibe una ayuda pública para organizar un evento. La Hacienda paga la subvención y la asociación debe realizar la actividad. Si no organiza el evento, puede no cobrar o tener que devolver el dinero. Es importante tener en cuenta que no siempre tiene que estar terminado todo al 100%. A veces basta con certificaciones parciales, por fase o garantía, avales, compromisos formales, etc. La Administración pública, cuando firma acuerdos con otras entidades, como regla general, no paga por adelantado. Es decir, primero se hacen los trabajos o servicios y luego se justifica. Es decir, se demuestra que se han hecho y después se cobra. El artículo 21, en su punto tercero, establece una excepción a esto, estableciendo que sí se puede dar un pequeño adelanto, pero con condiciones. Ese adelanto tiene que ser como máximo el 10% del total del dinero, solo para cubrir gastos iniciales necesarios, por ejemplo, preparar el trabajo. Y normalmente hay que poner una garantía, es decir, como un aval, por si luego no se cumple. No hace falta garantía si quien recibe el dinero es otra entidad pública o una ley específica dice otra cosa. Vamos a ver varios ejemplos. El primero de ellos se refiere a una empresa que firma un convenio con el Estado para crear una aplicación pública por 100.000 euros. Esta empresa no cobraría al principio. Primero desarrolla la aplicación y luego justifica el trabajo y cobra. Pero puede recibir hasta 10.000 euros, que sería el 10%, al inicio para empezar y seguramente tendrá que presentar un aval bancario. Otro ejemplo sería el de una ONG que organiza un programa social. Una ONG acuerda con el Estado hacer un programa de ayuda por 50.000 euros. La regla general es que primero hace el programa, después lo justifica y finalmente lo cobra. Si aplicamos la excepción primero, podría recibir 5.000 euros por adelantado para organizarlo, para materiales, personal, etc. Y puede tener que garantizar ese dinero. Otro ejemplo sería un ministerio que encarga a una universidad pública un estudio. En este caso sí puede haber anticipo y no hace falta garantía, porque ambos son entidades públicas. O, por ejemplo, una empresa que construye una infraestructura para la administración por 1.000.000 de euros. Cobra según va ejecutando y justificando la obra. En este caso podría recibir hasta 100.000 euros al inicio, pero tendría que garantizar ese dinero. Las deudas que tiene el Estado desaparecen, es decir, se extingue por las mismas razones que cualquier deuda normal en derecho. Por el pago, la compensación, la condonación, la prescripción y la novación. La compensación es cuando ambas partes se deben dinero. La condonación es el perdón de la deuda. La prescripción es cuando pasa el tiempo y ya no se puede reclamar. Y la novación es cuando se sustituye por otra obligación. Para pagar esas deudas, el Estado tiene que usar el dinero que está en los presupuestos públicos y hacerlo siguiendo las normas de la ley.
es decir, procedimientos, contratos, fases del gasto, etc. Por ejemplo, el Estado contrata a una empresa por 20.000 euros. Cuando paga, la deuda se extingue por pago. Un ejemplo de compensación sería cuando una empresa debe 5.000 euros a Hacienda por impuestos y el Estado le debe 5.000 euros por un contrato. Se compensa y nadie paga nada. La obligación desaparece. Un ejemplo de prescripción es cuando un proveedor no reclama una deuda durante muchos años. La deuda puede extinguirse por el paso del tiempo. Y un ejemplo de condonación, por ejemplo, sería cuando el Estado decide perdonar una deuda en un caso concreto por ley o decisión administrativa. En este caso, la obligación desaparece sin pagar. Los pasos que debe seguir el Estado para el pago de una deuda son los siguientes. Primero, se aprueba el dinero en los presupuestos. Segundo, se reconoce la obligación. Tercero, se ordena el pago. Y cuarto, se paga. El punto 1 del artículo 23 hace referencia al embargo de los bienes del Estado y establece que dichos bienes no se pueden embargar. Ningún juez ni administración puede quitar, es decir, embargar, ciertos bienes públicos para pagar deuda. Esto ocurre cuando esos bienes están dedicados a algo esencial para la sociedad. El artículo menciona 3 supuestos. Bienes usados por servicios públicos. Son bienes que se utilizan directamente para funcionar el Estado. Por ejemplo, hospitales, colegios públicos o comisarías. No se pueden embargar porque son necesarios para todo. Otro supuesto serían los bienes cuyo dinero está destinado por ley a un fin concreto. Aunque estos bienes se vendieran, ese dinero ya tiene un destino obligatorio. Por ejemplo, fondos destinados por ley a pensiones o dinero reservado para sanidad o educación. No se pueden tocar porque tienen un uso fijado legalmente. El tercer supuesto son participaciones en empresas públicas estratégicas, que son acciones del Estado en empresas que ejecutan políticas públicas o que prestan servicios importantes, como pueden ser energía, transporte, etc. Tampoco se pueden embargar. Sin embargo, sí se pueden embargar bienes del Estado que no están afectados a un servicio público. Esto quiere decir propiedades del Estado que no se usan directamente para prestar un servicio público ni están destinadas a un fin público concreto. Por ejemplo, un inmueble sin uso público. Respecto a quiénes son los órganos competentes para el pago de las obligaciones del Estado, el punto 2 del artículo 23 establece que cuando un juez dicta una sentencia que obliga al Estado a hacer algo o a pagar, quien tiene que cumplirla es la administración competente según el tema. Si un tribunal condena al Estado, por ejemplo, a pagar dinero o a reconocer un derecho, no lo ejecuta directamente el juez, sino que lo cumple el órgano administrativo responsable, es decir, el ministerio o el organismo que le corresponda. Si la administración no cumple voluntariamente, se pueden usar otros mecanismos legales para obligarla a cumplir, según la Constitución y las leyes. Vamos a ver algún ejemplo. Un tribunal condena al Estado a pagar 10.000 euros a una persona. Paga el ministerio u organismo responsable. No va el juez a cobrarlo directamente, sino que la administración tramita el pago. O, por ejemplo, un funcionario gana un juicio para que se le reconozca un complemento salarial. El órgano que gestiona personal será el que lo aplique. O, por ejemplo, un tribunal dice que Hacienda debe devolver un dinero mal cobrado. Quien ejecuta es la propia administración tributaria y hace la devolución. Si la administración no cumple, el Estado no paga o retrasa el cumplimiento, el afectado puede pedir al juez medidas de ejecución. Cuando un juez obliga a la administración a pagar algo, el órgano administrativo competente debe ordenar el pago. Ese pago se hace usando el dinero que ya está previsto en el presupuesto público,
pero siempre respetando las reglas y límites del presupuesto. Si en el presupuesto no hay dinero suficiente o no está prevista esa partida, la Administración tiene que hacer una modificación del presupuesto, es decir, cambiar o ampliar el presupuesto para poder pagar. Ese trámite de modificación presupuestaria debe hacerse en un máximo de 3 meses desde que se notifica la sentencia. Por ejemplo, un tribunal condena al Estado a pagar 5.000 euros. El Ministerio ya tiene una partida para indemnizaciones. Se paga directamente con ese dinero. Otro caso sería cuando el Estado, por ejemplo, debe pagar 1 millón de euros por una sentencia, pero solo hay 200.000 euros en el presupuesto. En este caso hay que hacer una modificación presupuestaria para conseguir más dinero. Se ajustan las partidas o se amplía el crédito. O, por ejemplo, se notifica la sentencia el 1 de enero, no hay crédito suficiente. Antes del 1 de abril, la Administración debe haber aprobado el cambio presupuestario. Otro ejemplo sería si la Administración no hace la modificación a tiempo. Se puede reclamar judicialmente y puede haber intereses o ejecución forzosa. Si el Estado es condenado por un juez o reconoce que debe dinero a alguien, tiene 3 meses para pagar desde que se le notifica la resolución. Si no paga en esos 3 meses, el Estado tiene que pagar intereses de demora, pero los intereses no empiezan automáticamente desde el día 1 de retraso, sino que empiezan cuando el acreedor reclama por escrito el pago, una vez ya han pasado esos 3 meses. En algunos ámbitos concretos, por ejemplo, contratos públicos o expropiaciones, no se aplica esta regla general, sino sus propias leyes específicas. Por ejemplo, un juez condena al Estado a pagar 10.000 euros. Se notifica el 1 de enero. El Estado tiene hasta el 1 de abril para pago. Si paga dentro de ese plazo, no pasa nada. Si no paga, puede generar intereses. Pero el ciudadano debe reclamar por escrito para que empiece los intereses. O, por ejemplo, Hacienda debe devolver dinero a un contribuyente. En este caso se aplica la Ley General Tributaria y no la regla general. Hay que tener en cuenta que, en general, el Estado y los ciudadanos tienen 4 años para reclamar o para cobrar ciertas deudas. Si pasan esos 4 años sin actuar, el derecho se pierde, es decir, prescribe. Vamos a ver 2 casos. El caso A se refiere al derecho a que el Estado reconozca o pague una deuda. Se refiere a cuando alguien ha trabajado o prestado un servicio al Estado, pero no ha pedido el pago formalmente con los documentos necesarios. El derecho a cobrar prescribe a los 4 años. El plazo empieza cuando se terminó el servicio o cuando ya se podía pedir el pago. Por ejemplo, una empresa termina una obra para el Estado el día 1 de enero del año 2020, pero no presenta la factura ni solicita el pago. Tiene hasta el 1 de enero del año 2024 para reclamar. Si no lo hace, pierde el derecho a cobrar. El caso B se refiere al derecho a cobrar una deuda que ya está reconocida. En este caso, el Estado ya ha reconocido que debe dinero, pero el acreedor no lo reclama. El derecho a cobrar también prescribe en 4 años. El plazo empieza desde la notificación del reconocimiento o liquidación. Por ejemplo, el Estado reconoce que debe pagar 10.000 euros a una persona el día 1 de marzo del año 2020 y se le notifica oficialmente. Esa persona tiene hasta el 1 de marzo del año 2024 para cobrar. Si no reclama, pierde el derecho a cobrar. Salvo que una ley especial diga otra cosa, el plazo de 4 años puede detenerse y volver a empezar siguiendo las reglas del Código Civil. Es decir, se interrumpe la prescripción y el plazo de tiempo que iba corriendo se corta y cuando vuelve a empezar empieza desde cero. La ley establece que este plazo se interrumpe en 3 casos. Cuando el acreedor reclama formalmente su derecho, cuando el deudor reconoce la deuda y cuando se inicia una reclamación judicial. Por ejemplo,
Una empresa tiene derecho a cobrar del Estado desde el año 2020. En el año 2023 presenta una reclamación formal. El plazo de 4 años se reinicia desde el año 2023. Otro ejemplo sería cuando el Estado debía pagar a un proveedor desde el año 2019. En el año 2022 reconoce por escrito que debe ese dinero. La prescripción se interrumpe y el plazo vuelve a empezar en el año 2022. O, por ejemplo, un ciudadano no ha cobrado una indemnización. En el año 2021 presenta una demanda ante un tribunal. El plazo de prescripción se interrumpe automáticamente. O, por ejemplo, una empresa no reclama nada durante 4 años. El Estado tampoco reconoce la deuda. El derecho prescribe automáticamente. Hay que tener en cuenta que cuando una deuda del Estado ya ha prescrito, es decir, cuando han pasado los plazos legales y ya no se puede reclamar ni cobrar, la obligación se elimina de los registros contables del Estado, pero no de cualquier forma, sino mediante un expediente administrativo formal, es decir, un procedimiento interno de control y justificación. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. En la descripción del vídeo de hoy te dejo una serie de manuales recomendados por si los necesitas. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y te espero en el próximo vídeo.